Bien, vamos a reiniciar nuestra actividad del día de hoy, desarrollando la segunda parte de fármacos adrenérgicos. No va a ser tan extensa como la anterior, va a ser más de breve, pero va a requerir un poquito de esfuerzo de cada uno para tratar de recordar características alfa y beta adrenérgicas, ¿ya? Bien, vamos a presentar. Bien, en lo que es esta segunda parte, nosotros revisaremos lo que son agonistas selectivos de receptores alfa, lo que son agonistas selectivos de receptores beta, adrenérgicos de acción indirecta y otros de acción mixta. Vamos a hacer referencia a los principales fármacos de uso. Si nosotros quisiéramos hacer una gran revisión, pues definitivamente el tiempo nos quedaría corto por un lado, y por el otro creo que en base a bibliografía ustedes pueden, si hay curiosidad, otros aspectos. Bien, nuevamente el recuerdo de la terminación neuroefectora simpática, recordando el rol que tiene la noradrenalina en cuanto a estimular receptores, tanto post como presinápticos, y finalmente lo que son los mecanismos de recaptación y finalmente realmacenamiento en la vesícula sináptica, ¿no? Porque por definición hemos mencionado que los fármacos de acción directa son aquellos que les permiten directamente actuar sobre sus receptores, tanto post como pre, y los de acción indirecta son aquellos que por bloqueo de la recaptación, por bloqueo del metabolismo, van a determinar una mayor cantidad de noradrenalina disponible para que precisamente pueda interactuar con su receptor. Un agonista, por definición, es el que actúa directamente en el receptor. Por lo tanto, selectivos puede ser porque actúen en alfa o actúen en beta. Cualquier fármaco de acción indirecta significa que lo que va a actuar no es en sí el fármaco, sino la noradrenalina que se facilita en el espacio sináptico. Por lo tanto, los fármacos de acción indirecta van a mostrar efectos alfa y beta a la vez. Repito, porque no es el fármaco el que en sí actúa en el receptor, sino la noradrenalina que ha visto aumentada su disponibilidad en ese espacio sináptico. ¿Ok? Bien. Este cuadrito, también resumen de lo que hemos visto anteriormente, vean ustedes, nos dice o nos recuerda dónde actúan receptores alfa 1, dónde actúan receptores alfa 2, dónde actúan receptores beta 1, dónde beta 2 y dónde beta 3. Recordando esta tablita, entonces nos permite identificar fácilmente qué es lo que hace un agonista alfa 1 selectivo, qué es lo que puede hacer un agonista alfa 2 selectivo, qué es lo que puede hacer un beta 1 selectivo, qué es lo que puede hacer un beta 2 selectivo, ¿no? Por ejemplo, un agonista beta 2, o perdón, beta 1 selectivo, pues básicamente va a estimular el corazón y va a tener un rol respecto a la renina. Un agonista selectivo beta 2, ¿qué es lo que va a producir? Broncodilatación, por ejemplo, relajación uterina, puede producir vasodilatación en el músculo esquelético. Si hablamos de un agonista alfa 1, ¿qué va a producir? Vasoconstricción en piel y mucosas. Puede producir contracción del radial, por lo tanto midriasis, o puede producir a nivel de vejiga contracción del esfínter y del trígono vesical, lo cual significa en buena cuenta que no se va a eliminar orina y se va a favorecer en todo caso la retención de orina. Más bien, sobre acción sobre receptores alfa 1 van a favorecer la eyaculación, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cuadrito resulta ser importante recordarlo, hay que aprenderlo y correlacionarlo con los fármacos que vamos a ver ahora. Entonces, ahora nos toca hablar de agonistas selectivos de receptores alfa. Y en este caso, vamos a hablar de agentes vasoconstrictores, tanto de acción local como de acción sistémica.
De acción local significa que van a producir vasoconstricción especialmente en las mucosas. ¿Qué mucosas? La mucosa ocular, la mucosa nasal. Van a ser descongestionantes oculares, descongestionantes nasales. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de la conjuntiva ocular, en otras palabras, la parte blanca del ojo, que cuando está inflamada, cuando está irritada, tenemos el ojo rojo por los vasitos sanguíneos vasodilatados. Entonces, la aplicación de un vasoconstrictor local va a determinar un alivio de esa molestia. De igual manera, estados como son los resfríos, rinitis alérgica y otros, donde se produce una hiperemia de la mucosa nasal, una congestión nasal, producto de la vasodilatación que se da a ese nivel, el uso de agentes de acción local, al aliviar la vasodilatación, en este caso de la mucosa nasal, facilita pues el acto de respirar. Entonces, en uno y en otro tenemos fármacos que los podemos reducir en nuestro uso a dos, a la nafazolina y la oximetazolina. La nafazolina, por ejemplo, es muy utilizado a nivel ocular, oftalmológico, a nivel nasal, como agente vasoconstrictor, pero con una tingencia importante. No debe ser utilizado en niños menores de 6 años. ¿Por qué? Porque el fármaco puede ser absorbido y por mala suerte producir efectos a nivel central. En lactantes, sobre todo, se ha visto que puede producir paro respiratorio. La nafazolina tiene un tiempo de acción corto y esto facilita el denominado efecto de rebote. ¿Qué significa el efecto de rebote? Bueno, imaginémonos un paciente que tiene gran congestión nasal. Le aplicamos nafazolina y produce alivio por la vasoconstricción que produce. Pero después de un tiempo va a regresar la vasodilatación, la congestión nasal, y puede ser más intensa de lo que fue inicialmente. Eso se llama rebote. ¿Y esto qué significa? Que al ser más intensa, pues requiere utilizar más rápido de lo que uno quisiera y en mayor cantidad el fármaco, y por lo tanto se vuelve un círculo vicioso. Ahora, se ha visto que la nafazolina afecta la actividad ciliar y por lo tanto el mecanismo normal de depuración de ciertas componentes en el aire que se respira puede verse alterado, facilitando la infección. Esto significa que cuando utilizamos nafazolina y otros vasoconstrictores de uso local a nivel nasal, pues debe ser utilizado muy juiciosamente. Y en el caso de nafazolina en concreto, no utilizarlo en niños pequeños, menos en lactantes, por lo que hemos mencionado. En las mamás que tienen pues sus bebitos y dan de lactar, y muchas veces ahora que viene el invierno se nota congestión nasal y el niño no puede por lo tanto lactar, entonces anteriormente muchas veces se aplicaban estas gotitas. Si bien había alivio del niño, sin embargo, después podía producirse efectos tóxicos importantes. ¿Y esto por qué? Porque el que ha usado gotas nasales puede darse cuenta de eso. Inclusive la persona que ha utilizado algunos colirios, o sea, gotas en el ojo, también lo ha notado. Muchas veces, sobre todo si es a nivel nasal, el medicamento pasa hacia la faringe y luego es deglutido. Igual sucede con el medicamento utilizado por vía ocular. Uno puede notar en algunas oportunidades un sabor amargo, y es cuando el medicamento a través del conducto nasolacrimal llega a cavidad oral y es deglutido. Y cuando se utiliza en forma muy seguida y en dosis creciente, debido a ese efecto de rebote, las posibilidades de consecuencia de intoxicación son mayores. La oximetazolina es un fármaco en este sentido menos tóxico, tiene un tiempo de acción algo más prolongado y afecta menos la actividad ciliar. Por lo tanto, en niños mayores de 6 años puede ser utilizado con mayor libertad. En adultos, pues en este caso no tenemos mayor precisión que hacer al respecto, salvo tener siempre presente el efecto de rebote que se puede dar. Otras veces no utilizamos medicamentos de acción local, sino de acción sistémica, y en este sentido tenemos a la fenilefrina. La fenilefrina es una agonista alfa 1. Por lo tanto, puede producir vasoconstricción en piel, mucosas y vísceras cuando se administra por vía sistémica. En nuestro medio no se utiliza en vía sistémica. Se utiliza solamente, perdón, no se utiliza por vía parenteral sistémica. Se utiliza por vía oral sistémica, lo que da pues efectos leves, definitivamente, ¿no? Los preparados de uso parenteral que se utilizan para control de estados hipotensivos importantes, como tienen ustedes allí, no en nuestro medio,
sí se da en otras partes y por efecto alfa produce aumento de resistencia vascular periférica y aumento de la presión arterial, corrigiendo esa baja de presión que puede darse, ¿no? Actualmente la fenilefrina por vía oral reemplaza a pseudoefedrina en diferentes preparados utilizados especialmente para el control del resfrío común. En un resfrío común, recuerden ustedes, tenemos diferentes síntomas. Según la propaganda son 10 síntomas, pero básicamente hablamos de secreción nasal, rinorrea, hablamos de congestión nasal, ¿no es cierto? Y hablamos de síntomas generales, estornudos y malestar de cuerpo con una fiebre ligera. Entonces la pseudoefedrina básicamente está dirigida al alivio de la congestión nasal. El problema es que la pseudoefedrina tiene acciones importantes a nivel del sistema nervioso central y en consecuencia allí pueden producirse efectos indeseables. Inclusive, en este sentido, como vamos a ver posteriormente, la pseudoefedrina es un medicamento proscrito en la práctica deportiva. Agonistas alfa-2. Los agonistas alfa-2, como va a ser el caso de clonidina y metildopa, vean ustedes, se van a utilizar para disminuir la presión arterial. Pero ustedes pueden pensar, sí, pero los receptores alfa producen vasoconstricción y más bien deberían elevar la presión arterial. Entonces, ¿dónde está el detalle? El detalle está en que los agonistas alfa-2 van a actuar principalmente a nivel presináptico en el tronco cerebral. Como ustedes pueden ver, estimulación alfa-2 en el núcleo del tracto solitario, disminuyendo el tono simpático. Revisando ustedes, si tienen interés, van a encontrar de que la clonidina se juzga si puede tener algún papel importante en los llamados receptores de imidazolina. ¿Ya? En la actualidad se reconoce que a nivel del tronco cerebral puede haber receptores de imidazolina. La clonidina químicamente es una imidazolina, tiene un derivado de imidazol, va por ahí en todo caso, pero lo que se ha visto es que estos receptores de imidazolina actúan conjuntamente con los alfa-2 en la regulación de la respuesta del tono simpático precisamente en esta zona del tronco cerebral. La clonidina, cuando se administra por vía endovenosa, puede producir en forma momentánea un pico de presión arterial elevada. ¿Por qué se da esto? Porque también hay receptores alfa-2 a nivel periférico. En este caso son efectos posinápticos, vasoconstrictores, ¿no? Entonces, cuando uno administra la clonidina por vía endovenosa, inicialmente, cuando uno inicia el goteo, sobre todo si inicia un goteo a un ritmo bastante elevado, puede haber un piquito de presión arterial que refleja la acción periférica. Pero una vez que la clonidina alcanza el sistema nervioso central, va a bloquear la respuesta simpática y con esto hay caída de la presión arterial. En algún momento clonidina fue un medicamento de primera elección para el manejo de las crisis hipertensivas del embarazo. ¿Ya? Por otro lado, clonidina también puede disminuir la renina plasmática y la aldosterona en consecuencia, y esto puede coadyuvar a su efecto hipotensor. Cuando uno utiliza clonidina por vía endovenosa, el efecto es máximo a los 20 minutos. Por vía oral, el efecto se da después de las 2 horas y el efecto puede durar hasta 8 horas inclusive, ¿no? Cuando uno administra clonidina por vía oral, no observa el pico de hipertensión arterial que se da con la vía endovenosa. ¿Y esto por qué? Porque la absorción es más lenta, progresiva, y por lo tanto no hay picos de acción periférica en receptores alfa-2. Otros efectos que tiene la clonidina en realidad son variados e interesantes, ¿ya? Por ejemplo, se utiliza clonidina como agente adyuvante en el dolor, una acción a nivel de médula espinal, tronco cerebral. Se ha visto de que clonidina ayuda en ciertos tipos de dolor como agente coadyuvante. Y un efecto importantísimo se refiere a que puede liberar hormona de crecimiento. Entonces, en algunos casos donde hay retardo del desarrollo postestatural, antes de utilizar hormona de crecimiento se puede probar el uso de clonidina. Si en un plazo de 2 a 6 meses no hay respuesta, entonces uno
recién utiliza la hormona de crecimiento. ¿Y esto qué valor puede tener? Bueno, la hormona de crecimiento es un medicamento muy caro, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de que sea oneroso significa que no siempre está al alcance de muchos pacientes y se selecciona mucho aquellos a los cuales hay que administrar. Entonces, en ese caso, si el paciente responde a clonidina, bueno, representa una alternativa importante. Ahora, ¿con cuánta frecuencia se observa una buena respuesta a la clonidina? En realidad es un porcentaje bajo. Clonidina es un fármaco interesante en el sentido que tiene una biodisponibilidad del 100%, tanto así que no solamente se puede administrar por vía oral, sino también por vía transdérmica, es muy liposoluble. 50% es su metabolismo hepático, se elimina por riñón, un tiempo de vida medio de 12 horas, se dosifica 1 o 2 veces al día en consecuencia. Efectos indeseables, vean ustedes, todos los agonistas alfa-2 van a tener efectos semejantes, es decir, clonidina y metildopa van a tener efectos indeseables semejantes, sequedad de boca, sedación, impotencia sexual, especialmente en lo que se refiere, pues, fenómenos de eyaculación. Va a haber estreñimiento, puede haber hipotensión ortostática. Recuerden ustedes que clonidina corta la respuesta simpática, los reflejos simpáticos, y el cambio de posición es, ocurre o determina, perdón, caídas de presión arterial porque no funciona bien el reflejo vasomotor, ¿no? Normalmente el cambio de posición determina que por gravedad la sangre se quede en la parte inferior del cuerpo. Por lo tanto, no llega sangre al cerebro y se origina pues un mareo, inclusive lipotimias. Normalmente un buen sistema adrenérgico, un buen sistema simpático corrige esto con facilidad, pero si lo tenemos bloqueado, entonces se puede presentar hipotensión ortostática con mayor frecuencia e intensidad, lo que puede inclusive condicionar hasta caídas, accidentes importantes, sobre todo si hablamos de personas de cierta edad. No olvidar que si uno suspende clonidina en forma brusca, se pueden generar crisis hipertensivas de rebote. Las indicaciones, como ustedes pueden ver, es manejo de la presión arterial. Enteropatía diabética es otra indicación importante. En el intestino se ha visto que hay receptores alfa-2 que facilitan el tránsito intestinal, entonces allí puede ser importante su actividad. En los bochonos de la menopausia, esas vasodilataciones que originan esos flush a nivel facial y del tronco superior, pueden ser controlados con clonidina, ya sea en forma de medicación oral, inclusive por partes. La acción en el desarrollo postoestructural, creo que ya lo he mencionado. La metildopa. La metildopa es un medicamento que también tiene cierta historia interesante. Inicialmente se pensaba que metildopa generaba falsos neurotransmisores, los cuales no tenían buena actividad a receptores alfa y por lo tanto ocasionaban vasodilatación o impedían la vasoconstricción y con esto caía la presión arterial. Pero en realidad metildopa se comporta como un precursor de metilnoradrenalina, ¿no? O de metiladrenalina, los cuales son medicamentos o sustancias que tienen más bien afinidad por receptores alfa-2. ¿No? Esto, entonces ya sabemos que a nivel central disminuye el tono simpático y conduce finalmente a disminución de presión arterial. En el caso de la metildopa se ha visto de que compensatoriamente puede haber una mayor retención de sodio y agua, lo cual hace en ocasiones necesario utilizar metildopa asociado a diuréticos. Algunas características farmacocinéticas ustedes van a encontrar de manera positiva. Sin embargo, los efectos indeseables, muchos de los cuales son semejantes a los de clonidina, como son la sedación, imposición postural, etcétera, tenemos que diferenciar los otros que son más característicos de metildopa en sí y muy importantes. En primer lugar, puede producirse anemia hemolítica, autoinmune, puede producirse hepatitis medicamentosa, ¿ya? Y un síndrome semejante al lupus con manifestaciones de herpes. Entonces, esto hace, más una baja actividad o una baja acción como agente hipotensor, que metildopa haya perdido espacio en el manejo de la presión arterial, excepto en la hipertensión del embarazo. Porque se ha visto de que a diferencia de otros medicamentos frecuentemente utilizados para control de presión arterial, en el caso de la embarazada, metildopa felizmente no tiene mayores efectos indeseables. Es bien tolerada, en otras palabras. Bien, los agonistas beta-2 selectivos. Estos fármacos van a actuar básicamente sobre receptores beta-2.
Y vamos a encontrar acá medicamentos que son utilizados básicamente como broncodilatadores. Existe un capítulo de nuestro curso que está referido al manejo farmacológico de la crisis asmática. Por lo tanto, ahí todos estos y otros más van a ser debidamente extendidos. Pero en este momento sepamos reconocer, por ejemplo, que como agonitas beta selectivos tenemos como uso frecuente salbutamol, fenoterol, salmeterol, formoterol e inclusive clenbuterol. A excepción de clenbuterol, todos pueden utilizarse no solo por vía oral, sino por vía inhalatoria, básicamente. Son muy selectivos de beta 2, sin embargo, dosis altas, que son principalmente las que se utilizan por vía oral, hacen que se pierda especificidad. Por lo tanto, uno puede encontrar otros efectos beta, sobre todo a nivel de corazón. No es raro entonces que además del efecto broncodilatador se produzcan efectos tales como taquicardias, arritmias e hiperglicemia. Son efectos dependientes de receptores beta, ¿no? Se pueden dar por vía oral, aunque el uso de la vía inhalatoria es la más recomendada porque son dosis menores, actúa básicamente como medicamento de acción local. La acción es importante en el sentido de que dura más que las catecolaminas, ya que su metabolismo a través de la MAO o de la COM es mínimo, si acaso existe algo de metabolismo, ya que químicamente son muy diferentes, no son catecolaminas, ¿no? Y esto es importante. Recuerden que mencionamos en un principio que antes se utilizaba la adrenalina como agente en la crisis asmática, pero por los efectos indeseables, a veces su uso no era recomendado. Con el caso de estos agonistas beta selectivos, tenemos pues una mayor efectividad con bajo riesgo de efectos iniciales importantes, ¿no? En caso de clenbuterol, es un medicamento que no se utiliza por vía inhalatoria, es por vía oral. Su principal valor es su tiempo de acción prolongado, lo cual facilita su administración 1 o 2 veces al día. Sin embargo, el clenbuterol es un medicamento prohibido en algunos lugares, especialmente por sus aspectos metabólicos que inclusive tienen relevancia en lo que se considera dopaje. Algunas características, ¿no? Más allá de que son agonistas beta 2 y por lo tanto producen broncodilatación, pueden producir vasodilatación en el territorio musculoesquelético y que pueden producir también glucogenolisis con hiperglicemia a nivel del hígado. Entonces, sus diferencias farmacostéticas suelen ser las que más se tenían en cuenta en cuanto a su uso o dosificación, ¿no? Y por otro lado, los efectos indeseables. Salbutamol, fenoterol son fármacos de uso breve. Su tiempo de acción por lo general no excede las 6 horas. Formoterol y salmeterol son fármacos de uso prolongado y su tiempo de acción más bien puede superar las 12 horas. En el caso de formoterol, el inicio es rápido, en cambio salmeterol, el inicio es lento. Cuando estamos ante una crisis asmática, lo que nos interesa es rapidez de acción más que duración del efecto. Entonces, en la crisis preferentemente se utilizan salbutamol por vía inhalatoria, uso de aerocámaras, y el fenoterol, especialmente cuando se utiliza la nebulización. ¿Qué efectos indeseables? Pues principalmente taquicardia y temblor muscular. Eh, Algunos pueden ser lo suficientemente liposolubles para llegar al sistema nervioso y producir inquietud, fenómenos ansiosos. Pacientes con antecedentes cardíacos deben ser manejados cuidadosamente porque podría producirse arritmias que podrían inclusive complicar el estatus cardiológico del paciente, ¿no? Siempre la historia farmacológica es importante y el conocimiento de efectos sensibles en ese sentido ayuda mucho. Adrenalina de acción indirecta. Ven ustedes que hemos avanzado rápido. La acción indirecta van a actuar de varias formas. Pueden impedir recaptación en el transportador de norepinefrina o inclusive en el transportador de dopamina. Pueden impedir la acción del VMAT, ¿no? El transportador de la vesícula sináptica, impidiendo el realmacenamiento de noradrenalina, principalmente reserpina, guanidina y otros. Entonces ahí, entre los fármacos que nosotros debemos considerar, ay, perdón, acá debemos considerar las anfetaminas.
Las anfetaminas son derivados de la feniletilamina. Acá tienen ustedes la fórmula simplificada. Vean ustedes la semejanza que tiene con las catecolaminas. Si le pongo acá dos OHs, tengo la catecolamina, ¿no? El hecho que no tenga OHs le da mayor liposolubilidad y por lo tanto una gran capacidad de llegar al sistema nervioso central. De allí que si bien las anfetaminas tienen acciones simpático-miméticas periféricas, ¿no?, que pueden ir desde la vasoconstricción, la vasodilatación, modificaciones de presión arterial, arritmias, sus principales efectos se van a dar a nivel del sistema nervioso central. Sus efectos básicamente ahí son aumento de la capacidad de atención, disminución de la fatiga, elevación del estado de ánimo, insomnio, anorexia, ¿no? Y los efectos periféricos son más bien poco intensos, aunque se dan dentro del margen de todo efecto simpático mimético. El uso prolongado puede conducir a dependencia, estados depresivos. Bien, los fármacos de acción indirecta pueden actuar, dijimos, de diferente manera. Pueden inhibir al transportador de norepinefrina o noradrenalina a nivel de la membrana plasmática, como hace la cocaína, ¿no? Pueden inhibir el transportador de dopamina, ¿no? En algunos casos eso va a tener relevancia. Pueden inhibir al transportador de vesícula sináptica, el V+2. Pueden inhibir la monoaminoxidasa, y un poco el metabolismo. Entonces las anfetaminas, en forma indirecta, pueden inhibir de recaptación, realmacenamiento e inclusive metabolismo. La farmacocinética es deducible de su química. La absorción por vía oral va a ser buena porque son liposolubles. Lo mismo facilita o asegura su llegada al sistema nervioso porque atraviesan barrera hematoencefálica. El hecho de ser, digamos, liposolubles facilita su metabolismo hepático y posterior eliminación en la orina. Muchos derivados anfetamínicos, debido a que producen dependencia, además de toxicidad, ya no son utilizados en forma libre. Muchos de ellos pueden utilizarse, en todo caso, en protocolos bien establecidos para disminuir el apetito en pacientes con obesidad mórbida. Sin embargo, es más sencillo, digamos, comprender la importancia de las anfetaminas desde el punto de vista de toxicidad. Una toxicidad que puede ser aguda y otra que es crónica. La toxicidad aguda básicamente va a estar dada por fenómenos periféricos importantes. Un síndrome cardíaco en el sentido de que puede generarse arritmias cardíacas, hipertensión arterial y a nivel del sistema nervioso central puede conducir a convulsiones como muerte. La toxicidad crónica, más bien dependiente del paciente que desarrolla dependencia, tiene que ver con trastornos psiquiátricos. Las catecolaminas en el cerebro son estimulantes, por lo tanto el trastorno psiquiátrico a observar son cuadros psicóticos, alucinaciones y otras cosas más. Y esto prevalece con el uso continuo de este tipo de derivados. Ahora, dentro de diferentes anfetaminas que nosotros podemos encontrar en el mercado, el metilfenidato es el que es más utilizado. El metilfenidato es un derivado que se utiliza en el manejo de los niños o adolescentes con hiperactividad. Por lo tanto, a nivel escolar, a nivel de adolescentes, el uso es importante. Y esto puede generar, entre otras cosas, efectos indeseables por un mal uso. El metilfenidato, vean ustedes, se ha precisado que inhibe básicamente la recaptación de dopamina y noradrenalina en neuronas presinápticas de la corteza prefrontal. Y de allí el efecto beneficioso, ¿ya? Entonces, sí, al inhibir recaptación es un mecanismo indirecto, efectivamente. Ahora, esta acción farmacológica terapéutica se da a nivel del sistema nervioso central, deja de ser, digamos, en el espectro simpático mimético, pero las manifestaciones propias de toxicidad se van a dar a nivel periférico, ¿no es cierto? Especialmente en casos de intoxicación aguda. Pueden estar presentes en la crónica, evidentemente, ¿no? El metilfenidato, entonces, estimula mucho la función mental más que la función motora y tiene buena absorción por vía oral. El tiempo de vida medio es corto, hay que dosificarlo de 3 a 4 veces al día. Y vean ustedes, se logran mejores concentraciones en el sistema nervioso central que en planta, que sí que hay cierta acumulación del fármaco en el cerebro,
¿no? No hay que utilizar el glaucoma y ahí control adecuado del paciente. Bien, finalmente los adrenérgicos de acción mixta, quiere decir que pueden actuar directamente y también pueden inhibir recaptaciones o metabolismo de derivados adrenérgicos o catecolamínérgicos. Dentro de estos de acción mixta y ya inclusive dentro de una miscelánea, vamos a mencionar a dos en particular, la epinefrina y la pseudoefedrina. La pseudoefedrina es el medicamento mixto por naturaleza, ¿ya? Que se ha visto entonces de que la pseudoefedrina en forma directa puede interactuar con unos receptores, sobre todo los alfa, y por otro lado, en forma indirecta puede favorecer la acción de catecolaminas que impedidas de ser recaptadas puedan actuar periféricamente. La pseudoefedrina es muy utilizada en el manejo de pacientes con rinitis alérgica, sobre todo, para combatir la vasodilatación, perdón, la congestión nasal que acompaña a rinitis, ¿no? Por vía oral, entonces, el uso es bastante común. Sin embargo, sobre todo cuando se hace uso de dosis altas, puede haber trastornos nerviosos y cardíacos, que siempre es necesario tener en cuenta, ¿no? El caso de tilefrina es un agente presor por excelencia. Es muy utilizado en cirugía cuando el paciente cursa transitoriamente con cuadros de hipotensión. Recuerden ustedes que mencionamos que en nuestro medio la fenilefrina no es lo más utilizado, a pesar de que en los textos se describe con amplitud. En este caso, la etilefrina es lo que más utilizamos nosotros. Y finalmente, fenilpropanolamina. Fenilpropanolamina fue un fármaco que en algún momento se utilizó bastante, y ahora unos 10 o más años se retiró del mercado debido a que la fenilpropanolamina, administrado principalmente en fármacos antigripales, ocasionaba ictus u otros accidentes cerebrovasculares importantes por elevación de presión arterial. Siendo fármacos de uso o de acción mixta, recuerden ustedes, puede actuar directamente a receptores adrenérgicos, así como también favorecer la disponibilidad de noradrenalina con lo que eso significa, desde el punto de vista de efectos observados, ¿no? No hago mayor mención de esto porque es obvio que en el cuadrito inicial de lo que ustedes tienen que aprender a manejar, lo van a reconocer con facilidad. Bueno, finalmente la bibliografía. Bien, antes de cerrar nuestra clase, esta segunda parte ha sido breve, tal como se lo prometimos. Eh, Me gustaría precisar si acaso hay alguna pregunta. Sí, vía Harold, David Harold. Doctor, disculpe, ¿el dosaje está indicado en alguno de estos fármacos? ¿El dosaje se O refiere usted sea, a medir concentraciones plasmáticas del fármaco? claro, cuando hay, digamos, un intervalo terapéutico muy corto, ¿no? Donde las dosis para el efecto farmacológico y las dosis tóxicas son valores muy cercanos. Sí, en realidad no está justificado utilizar un dosaje o sea, una medición de concentraciones plasmáticas, ¿no? En este sentido no hay, digamos, necesidad de eso. No es necesariamente que el fármaco tenga un índice terapéutico estrecho, ¿no? No significa eso necesariamente, que un medicamento tóxico tenga índice terapéutico estrecho, sino que la acumulación de efectos indeseables generan el daño, ¿no? Y como usted ha podido darse cuenta en el caso de metilfenidato, no siempre la concentración plasmática correlaciona, digamos, con el grado de toxicidad que puede observarse. Hablamos, la toxicidad que hablamos básicamente en un paciente que utiliza este tipo de medicamento de forma crónica son fenómenos de tipo psiquiátrico más que cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Ahora, en un paciente joven que utiliza metilfenidato y que le hace crisis hipertensiva, pues 1 más 1 es igual a 2. Este paciente ha hecho mal uso del fármaco, ¿no? Por A o por B razones, ha tenido acceso, como genera cierta dependencia, ha tomado más de la cuenta y eso origina, lo cual es peligroso porque todavía una hipertensión puede reconocerse por dolor de cabeza, alguna manifestación del paciente, pero supongamos una arritmia, puede generar una arritmia súbita, inclusive puede generar paro cardíaco, ¿no? Entonces,
eh, exige en ese sentido, que el médico que utiliza instruye bien a los padres y todo lo demás para hacer un adecuado seguimiento, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Bien, yo les agradezco mucho su paciencia para poder haber permanecido tanto tiempo. Voy a detener la grabación.